Muy buenas noches y bienvenidos un día más. Como siempre, damos comienzo a nuestro informativo para ofrecerle la actualidad del día de hoy. Vemos los titulares. Se han hecho mejoras en la zona de la senda de cristal, poniendo mesas y bancos. A través de una subvención de la Diputación, la Llosa instalará 5 cámaras de vigilancia. Continúa la vigilancia de la campaña del melón en la población de La Llosa. La Generalidad ayuda a los municipios en riesgo de despoblación. El Partido Popular hace un repaso a la política nacional. Mar Seguer, concejal de Medio Ambiente en el municipio de La Bahía, ha visitado hoy las mejoras que se han hecho en la senda de Cristel. Se han puesto mesas y también banquitos. La inversión ha sido de 8.700 euros. Volem anunciar a la ciutadania que hem posat mobiliari nou perquè la gent pugui gaudir d'aquest espai natural i aquest refugi climàtic verd com és la senda de Cristel. Com dia, el primer que hem fet és adaptar la senda per a la gent amb mobilitat reduïda, hem llevat en la maquinària municipal i les pedres més grans que n'hi havia enmig d'aquest primer tros del camí, que és el que hem habilitat, per a que, com dic, la gent més major o els més menuts puguen entrar en tota la facilitat del món. Després hem instal·lat diferents banquets i taules també en aquest espai, algunes en el vial que està al costat de la residència de tercera edat, per aquells que tenen la mobilitat encara més reduïda i no poden accedir per ací, i també unes tauletes en aquesta zona verda municipal que tenim ací al nostre costat, i també uns banquets en aquest primer tram de la senda i algunes cadires que estan encarades per a incentivar la socialització d'aquells que se senten. El sentit de la instal·lació d'aquestes infraestructures no és ni més ni menys que proveir d'aquests bancs i tauletes a un refugi climàtic verd de la nostra ciutat. Aquests refugis climàtics que se caracteritzen per tindre molta zona de terra, molta zona de gespa i molta vegetació que el que fa és amortiguar aquest efecte de calor que no ocorreix en aquells parcs on predominen els materials sintètics. Entonces volíem que aquest espai, que a més, sobretot durant tota la vesprada, li dona la sombra i quan un entra dins d'esta senda pot veure que la temperatura baixa uns quants graus respecte quan estem en la cera o en l'asfalt, just d'ací d'esta zona del nostre poble, podem gaudir d'aquests matins o d'aquestes vesprades més fresques que en altres llocs. I el sentit, com diem, és incentivar que la gent pugui vindre també a aquests refugis climàtics verds, com pot ser, com dic, aquesta senda de Cristel, però tenim, per exemple, entre algunes zones del nostre poble, la plaça del Parc, la Pina de Carmadai, el Parc de la Generalitat o el Parc de l'Aqüeducte, que són zones, com dic, en grans espais de terra, en arbres molt grans que ens aporten aquesta sombra i amortiguen aquesta calor que, per desgràcia, estem patint ara, d'una banda, per aquest estiu, però sobretot per aquest canvi climàtic que cada vegada se va accelerant més. I en aquesta intenció d'adaptar-nos al canvi climàtic fem aquesta inversió de més de 8.700 euros per a dotar aquest espai d'aquestes tauletes i aquests bancs que pugui fer que la gent pugui vindre ací a passar un bon rato, a sentar-se a la fresca i poder gaudir, malgrat aquestes altes temperatures, d'una zona més fresca en aquests refugis climàtics verds. Chimo Llopis, alcalde de la población de La Llosa, anuncia que a través de una subvención de la Diputación Provincial de Castellón para poner cámaras de vigilancia a su municipio le han tocado 5 cámaras. I també, potser la gent ho haurà vist a través de les redes socials, que la Diputació de Castelló va instal·lar càmeres de vigilància en tots els pobles menudets i a nosaltres també ens toca, en aquest cas, una inversió, estem parlant de 41.468 euros, 5 càmeres que ens ficaran de vigilància en el nostre municipi, que això vindrà molt bé, a més de totes aquestes càmeres que nosaltres ja tenim instal·lades en el tema de vigilància. Com saben, tenim tota la zona del polígono industrial tota vigilada per càmeres, tenim també davant de xapa i motor que tenim una càmera que controla l'entrada i eixida dels vehicles del poble, una altra que en col·locarem també en el que és en les escoles, en la zona dels 4 camins, per controlar també l'entrada i eixida, però ara reforçant en aquestes 5 càmeres, col·locarem una càmera a lo que és a l'entrada al poble de la Nacional 340 d'Almenara a la Llosa, col·locarem també càmeres en el que és la zona on està el frontó
i el pàdel. Col·locarem una altra càmera també en el que és la zona on va el Carcau i per tant pues, bueno, col·locarem una altra càmera també ahí a l'entrada del polígono. Al final, en aquestes 5 càmeres sí que ja reforçarem tot el tema de la vigilància d'entrada i eixida al municipi i bueno, la veritat que agrair en aquest cas a la Diputació de Castelló pues, esta ajuda que anem a tindre en el municipi en la que van a fer una inversió, com he dit, de 41.000 euros en la que així ja tindrem totes les entrades i eixides del poble controlades per càmeres de vigilància. Continúan en el municipio de La Llosa con la vigilancia de la campaña del melón. Está siendo muy buena campaña y la verdad es que todo está funcionando correctamente. I ens trobem en plena campanya del meló, la veritat que continuem en aquest servici 24 hores de vigilància als cas de melonar, continuem tancant les cadenes per la nit per a protegir tota la zona de la Marxal. Sabem que el meló pues, bueno, pareix que està pagant-se a bon preu. De moment pues, sí que de vegades pues, els veïns se poden trobar que pugui haver algun vehícul diguem, al mig dels camins perquè tenen que carregar en un moment el que són els melons, un poc de paciència, però bueno, el que interessa és que la campanya vagi igual de bé que està anant, que s'arrepleguen els melons, que els nostres agricultors guanyen diners i en definitiva pues, bueno, que siga un bon any, que pareix que és en quilos i en preu de cara als nostres llabraus. La Generalitat Valenciana anuncia unas ayudas para los municipios que están a punto de una despoblación. Estas ayudas permitirán que continúen los servicios públicos. La Generalitat garantizará las ayudas a los municipios en riesgo de despoblación que mejoren sus datos demográficos. La nueva Ley de Simplificación Administrativa, aprobada en les Corts y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, introduce un mecanismo de estabilidad en el Fondo de Cooperación Municipal contra el despoblamiento. La norma también amplía el acceso al Fondo contra el Despoblamiento. Así, los municipios que se encuentran en una situación intermedia de riesgo demográfico podrán acceder a estas ayudas y percibir el 50% de la financiación. De esta forma, se flexibilizan las ayudas y se crea un segundo nivel que protege a los municipios que empiezan a perder población, con el fin de que accedan a los fondos para mantener los servicios públicos. La Ley de Simplificación Administrativa incorpora una medida muy importante para los municipios en riesgo de despoblamiento. Queremos que aquellos pueblos que están haciendo, que han hecho las cosas bien, que consiguen mejorar sus datos demográficos, no se vean perjudicados por la pérdida de ayudas de un año para otro. Por ello, garantizamos un periodo de transición de 2 años para que puedan beneficiarse del Fondo de Cooperación contra el Despoblamiento. Es una medida de sentido común. Al final se trata de dar estabilidad a los ayuntamientos, de proteger los servicios públicos y acompañar a los municipios pequeños para que tengan un futuro mejor. Otra de las novedades de la ley es que facilita la agrupación de las entidades locales con menos población, para que puedan sufragar en común el gasto del personal funcionario y mantener así el funcionamiento de la administración. En definitiva, más estabilidad, menos burocracia y más recursos para que los pequeños municipios puedan seguir siendo pueblos con futuro. Esta noche en nuestro espacio, la entrevista de nuestro informativo, nos acompaña Herminio Serra, concejal y portavoz del Partido Popular en el municipio de Lavall. Buenas noches. Buenas noches, Montse. ¿Cómo va la calor? Muchísimo calor, además media comunidad valenciana está en alerta, el centro de Valencia está en alerta roja, en la provincia hay alertas naranjas, esta zona parece que está un poco más tranquila con alerta amarilla, pero vamos, hoy en algunos puntos de la comunidad están alcanzando temperaturas altas, y además se está notando en el bochorno, en la humedad que hay también en esta zona, así que nada, lo menos posible salir a la calle en las horas punta y estando en casa pues mano de ventilador, mano de aire acondicionado o abanico que es lo de toda la vida, ¿no? Pero hidratarse mucho, ¿no? Que estos días
especialmente la gente mayor y los niños, tienen que estar perfectamente hidratados, salir a la calle con su protección solar, evitar las horas fuertes y bueno, pues tomar todas las precauciones que nos dicen las autoridades, ¿no? Están siendo unos días y aún nos quedan, ¿no? Unos días intensos. Hace unos días acabamos una ola de calor, entramos en otra ola de calor, así que bueno, pues todo aquel que pueda que se refresque lo máximo posible. Bueno, ¿y cómo has vivido ayer anoche el partido de España? Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Con muchísima emoción y muchísima intensidad, porque la verdad es que Francia es un rival también potente, ¿no? En muchas de las últimas finales y semifinales que ha vivido España, pues se han enfrentado las últimas, ¿no? A favor de España siempre. Pero bueno, no deja de ser un rival importante, pues bueno, pues porque sus jugadores juegan también en equipos fuera de la selección, en equipos de primer nivel y por tanto pues hay jugadores, lo vimos ayer, ¿no? El partido no fue fácil, ganó España, pero no fue un partido fácil, aunque es verdad que hubo un juego muy limpio por parte de España y un juego muy contundente, ¿no? Pues los pelitos no fueron 3 en vez de 2, Exacto, casi fueron 3, pero bueno, esos dos los vivimos con muchísima emoción y yo creo que toda España lo vivió con muchísima deportividad y bueno, pues esperando quién va a ser el rival para la final que será este domingo a las 9, ¿no? Están ya, me imagino que todas las fábricas intentando ya bordar la segunda estrella en la camiseta. Eso será un motivo de celebración, un motivo de deportividad sana y bueno, pues también un orgullo, ¿no? Porque tenemos deportistas y equipos, hoy porque hablamos de fútbol, ¿no? Pero hablamos de muchos deportes que son números 1 y equipos en diferentes categorías deportivas a la altura, ¿no? Así que bueno, contando los días para ese domingo poder celebrar también esa victoria, ojalá así sea, de España como campeona del Mundial. Bueno, Herminio, ¿qué está pasando en la calle Benizat? Bueno, pues en la calle Benizat está pasando algo que no es nuevo, ¿no? Quien suele pasar por la calle Benizat es una calle próxima a la Plaza de los Desamparados, que llega hasta la Plaza de la Asunción. Es una parte en la que se intervino en un tramo del Camí del Aigua, ¿no? Que las obras finalizaron hace ahora 2 años. El año pasado ya tuvimos que alertar que un año después de esa finalización de las obras habían adoquines que se habían soltado, habían adoquines que se habían partido, además de la improvisación que se estaba haciendo con elementos urbanos, ¿no? Cubos de hormigón que aparecían y desaparecían para señalizar esa zona, que desde nuestro punto de vista se hizo con total improvisación, porque hay un riesgo evidente también para parte de las viviendas que viven ahí, también para los peatones. El tiempo nos dio la razón porque se tuvo que reparar todos esos desperfectos, ¿no? Tanto los adoquines que estaban sueltos, los que directamente no estaban, las planchas de granito grandes que se habían ido partiendo con el paso de los coches. Eso te puede pasar después de 10 años que finalices una obra, pero estábamos hablando que solo habían pasado 12 meses y por tanto en una de las principales obras de las que el gobierno estaba sacando pecho como una parte del Camí del Aigua, pues bueno, lo que había pasado en esa obra no era de recibo, ¿no? El tiempo, como digo, nos dio la razón, se acabaron reparando esas actuaciones que habíamos denunciado, no así se mejoró esa peligrosidad para parte de las viviendas que hay ahí, que salen a la calle y el coche les pasa por delante, la misma Plaza de los Desamparados. Y hace unas semanas, hace unos días, el 1 de julio, apareció un boquete grande en la calle Benizat, un boquete en el que si te asomabas, pues era hueco, ¿no? Se cortó la calle, a los días se reparó, y nosotros preguntamos por escrito al equipo de gobierno, al gobierno de Tania Baños, quién había reparado esos desperfectos, ese incidente, de dónde, qué lo había provocado, ¿no? Qué causas habían provocado ese incidente, porque es verdad que es una actuación en la que entendemos que se puso la mejor voluntad por parte de la empresa,
pero que, bueno, por muchos coches que pasen, un año después de haber finalizado la obra, no debería de caerse parte de, o generarse un boquete, un agujero por donde pasan los coches, ¿no? Por tanto, o los peatones, porque es una zona que es semipeatonal, ¿no? Entonces, preguntamos por escrito a qué se debía ese boquete, preguntamos por escrito también si se han realizado informes que garanticen la seguridad, quién ha reparado esa actuación, porque es una zona de tránsito, donde pasan centenares de coches al día y centenares de personas, y evidentemente que nos preocupa, ¿no? Bueno, a los días estaba reparado, a la semana estaba reparado, y hoy mismo, de nuevo, hay unas vallas de obra, hay adoquines que están levantados, hay una zona acotada, hay una plancha por donde, de hecho vengo de comprobarlo, están pasando los coches ahora mismo, y evidentemente nos preocupa porque tan solo unos días después, en la misma zona que se reparó hace unos días, en la misma zona donde apareció un boquete, hoy de nuevo vuelve a estar la zona acotada, se han quitado los adoquines y por tanto pues nos preocupa que esa zona no sea del todo segura, ¿no? Insisto en lo que decía al inicio, ¿no? Solo un año después de que se finalizase ese tramo, los jardines que se habían hecho se tuvieron que hormigonar porque estaban totalmente descuidados, los elementos de mobiliario urbano que iban y venían con esos cubos de hormigón, que provocaron incluso algún accidente con alguna moto, algún coche acabó empotrado en alguna de las casas, por tanto la planificación de la circulación de esa zona fue un desastre de origen, ¿no? Y por tanto pues esa obra estuvo mal planificada en un inicio, tuvo una mala ejecución y ha tenido un mantenimiento nefasto, ¿no? Lo estamos viendo, se genera un boquete, se repara, ahora de nuevo se vuelve a levantar y por tanto lo que pedimos es que se revise no solo donde ha aparecido un boquete, porque, insisto, la imagen que veíamos el 1 de julio, hace 2 semanas justo, era de una zona hueca totalmente abajo, ¿no? Por tanto, lo que preguntamos en ese registro que hicimos al gobierno es que se dé seguridad a los coches y a los peatones de que eso no supone un peligro, ¿no? Que esa zona hueca no supone un peligro. Hoy nos comemos, ¿no? O casi merendamos de nuevo con los adoquines levantados y queremos que la gente tenga la seguridad de que puede transitar sin ningún tipo de problema, ¿no? Además de esas preguntas por escrito, el mismo lunes lo preguntamos también en la Comisión de Urbanismo, lo que pasa es que no obtuvimos respuesta porque no nos dieron la información, ¿no? Y es un tema que nos preocupa porque, insisto, se planificó mal desde un inicio esa obra, se ejecutó mal, de hecho hubieron problemas con la empresa porque tenía que ejecutar tanto esta zona como la zona del Roser y acabó ejecutando solo esta zona y aquello se tuvo que volver a licitar. Por tanto, durante la ejecución de la obra no hubieron facilidades, sino que hubo una mala ejecución de la obra y después ha tenido un mantenimiento o una supervisión nefasta, ¿no? O negligente, porque hemos estado denunciando que esa obra, que dentro de la misma legislatura en la que ha sido finalizada estaba en un estado que no era óptimo para haberse finalizado hace 12 meses, los adoquines, las baldosas y todo lo que estaba pasando con la circulación de vehículos, y ahora, otro año después, empezamos a observar ya no que hay adoquines que se levantan o se mueven o hay baldosas que se parten por la circulación de los coches, sino que se están generando boquetes con una parte hueca debajo que preocupa, ¿no? Por tanto, vamos a seguir preguntando, vamos a seguir pidiendo al equipo de gobierno que esas reparaciones se realicen con todas las garantías y con todas las condiciones de seguridad, y vamos a solicitar informes para que, si no se han hecho, que se realicen por parte de los técnicos para garantizar que esa zona donde se están produciendo esos desperfectos, y que estamos hablando de una zona céntrica, del centro de la ciudad, en una obra, insisto, que tiene 2 años desde su finalización, ¿no? Y por tanto pues, nos preocupa y vamos a seguir pendientes de esa actuación y del resto, porque hablar de obras en este momento en la BAI o de obras por finalizar es hablar del día a día, ¿no? de la ciudad, y bueno, pues cada una con su ritmo, donde nosotros también estamos haciendo un seguimiento, pero es verdad que
hay muchas obras que en estos momentos no están acabadas, que deberían de haber estado acabadas ya. En algunas hay problemas, en otros hay retrasos, en otras hay bueno, pues una serie de circunstancias que no han permitido acabarlas. Pero insisto, vamos a seguir comprobando todas esas actuaciones que, bueno, pues que, insisto, deberían de estar acabadas, muchas de ellas, y que hoy siguen generando problemas durante más tiempo del que estaba previsto. Bueno, y para finalizar, breve, porque ya llevamos un ratito, pero te tengo que pedir que me digas cómo ves el panorama nacional. Bueno, pues mal, pero no porque lo diga yo creo que es una sintonía general, ¿no? Esta semana se han producido varias cosas interesantes, ¿no? y que muestran también la realidad que está viviendo España en el ámbito nacional, ¿no? Una de ellas es antes de llevar los presupuestos generales del Estado al Congreso, el Gobierno debe aprobar en el Parlamento la senda del déficit, ¿no? Que son los pasos previos para poder luego presentar un documento, ¿no? Esa votación se ha realizado esta semana y esa votación la ha perdido el Gobierno, porque hay una mayoría en contra de lo que está presentando el Partido Socialista o el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso y que lo ha tumbado. Un paso previo, insisto, es esa senda de déficit que tiene que aprobar el Parlamento para posteriormente continuar con el anteproyecto de presupuestos, luego el proyecto, etcétera, ¿no? Y eso, pues bueno, pues me preocupa, ¿no? Porque evidencia, primero, que el Gobierno no tiene mayoría, que el Gobierno de España pierde las votaciones en el Congreso, que nos vendieron hace 3 años que había una mayoría progresista que no existe, porque no hay una mayoría progresista. Había una mayoría en su momento para investir a un presidente, pero dentro de esa mayoría había partidos de derechas, como es el PNV y como es Junts. Lo que pasa es que son 2 partidos de derecha nacionalista, tanto vasca como catalana, pero no existía una mayoría parlamentaria. Había un acuerdo o una mayoría que dio la investidura, pero que luego no se ha materializado en nada más, ¿no? De hecho, vivimos una situación que nunca ha pasado en España. Desde que se inició la legislatura, no han habido unos presupuestos generales del Estado. O sea, este gobierno, el gobierno actual que empezó la legislatura en el año 2023, no ha conseguido presentar unos presupuestos en el Congreso de los Diputados. Eso supone que las cantidades, que los proyectos, que las asignaciones no se actualizan desde el año 2023. Y eso quiere decir que las inversiones siguen paralizadas desde el año 2023, y lo estamos viendo en el día a día de la provincia, lo estamos viendo en el día a día de la comunidad, donde inversiones que deberían de estar aceleradas están prácticamente paralizadas, ¿no? Pues el plan de cercanías, las inversiones de la costa, por mencionar 2 que nos afectan, ¿no? Principalmente las actuaciones de la costa, que son segunda residencia para muchas de las personas de la Vall, o que disfrutan también de la playa, los vecinos de la Vall, de las playas de nuestra provincia, principalmente de las de la comarca, pues hay actuaciones pendientes de hacer desde hace años, como las escolleras, como arrecifes, como actuaciones para minimizar la regresión de la costa. Pero luego tenemos el plan de cercanías también, que lo sufren muchos trabajadores y muchos estudiantes que van a las capitales con el cercanías, y que debería de haber estado acabado el plan de inversión de cercanías en el 25 y que no está finalizado, porque está a un 40% de ejecución el de toda la Comunidad Valenciana, además de los retrasos que estamos viendo en los cercanías, etcétera, ¿no? Por tanto, una situación que aquí hemos comentado muchas veces, que vemos de normal, le hemos dado total normalidad, que un gobierno no tenga presupuestos generales del Estado, pero que no lo es. Pero es que luego hay otra situación que me preocupa más, porque algunos pensarán, pues el Partido Popular se alegra de las sentencias condenatorias, pero yo personalmente no me alegro de que haya una sentencia condenatoria por corrupción. Esta semana hemos tenido la sentencia condenatoria al hermano del presidente, por prevaricación, porque según se dice en la sentencia, se utilizaron los medios disponibles para moldear una plaza a medida a una persona concreta, ¿no?
De hecho, no habría sentencia condenatoria si no hubieran pruebas, evidentemente. Enseguida la izquierda mediática y la izquierda de varios partidos ha salido a atacar, como lo hemos visto en los otros casos, que ahora comentaré brevemente, ha salido a atacar esta sentencia. Pero el caso lo denuncia en el año 2017 Podemos en Extremadura. Podemos es quien denuncia públicamente la primera vez en el año 2017 que se crea una plaza para el hermano de Pedro Sánchez, que era el líder del Partido Socialista, y donde se estaba gobernando en la Diputación de Badajoz, el que hace unos meses fue candidato por el Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, ¿no? Y al que le han condenado a 16 años de inhabilitación. Se ha cargado su carrera política. Es que al hermano del presidente lo han inhabilitado para 9 años por prevaricación. Por tanto, yo creo que lo que estamos viendo, la degradación por corrupción que estamos viendo en esta legislatura, nunca la hemos visto antes. Hay que recordar que el fiscal general del Estado, por primera vez, ha sido condenado por revelación de secretos. Hay que recordar que un ministro, que era el número 2 del Partido Socialista, ha sido condenado por primera vez por actuaciones en el ejercicio de su cargo de ministro, durante la pandemia además, por hechos ocurridos durante la pandemia. Que tenemos a la mujer del presidente condenada, que tenemos a todas las cloacas que han salido con el caso de Leire y con toda la situación que ha generado, que no tardará esa situación en seguir los pasos judiciales. Un expresidente del gobierno, por primera vez imputado, como es Zapatero, por casos de corrupción, entre ellos organización criminal. Nunca en la historia de España se ha visto ese nivel de degradación institucional y de corrupción. Nunca, nunca. Yo siempre pongo el símil. Imaginemos a Rajoy o a Aznar, que han sido los dos presidentes de España, que hubiesen tenido. Imagino a Rajoy, que ha sido el último, ¿no? Y al que tenemos más reciente, y además que ha estado de actualidad estos días. Imaginemos que la mujer de Rajoy hubiese sido imputada, hubiese estado imputada, que el hermano de Rajoy hubiese estado imputado y condenado, que el fiscal general del Estado de Rajoy hubiese estado imputado y condenado, que el número 2 del Partido Popular hubiese sido imputado, ingresado en prisión y después en libertad provisional, como está pasando ahora, que el otro número 2 hubiese sido imputado, ingresado en prisión provisional y condenado a 24 años de prisión. Y así numerosos casos, porque lleva imputados a más de 120 personas. Es que el PSOE tiene 121 diputados y tiene más, 121 diputados en el Congreso y tiene más imputados aún que diputados. Por tanto, si todo eso hubiese pasado durante la época del Partido Popular, las calles estarían ardiendo. Las huelgas estarían, es que hay que recordar que se estaba realizando actos de corrupción mientras la gente no podía ni velar a sus familiares por el COVID. Mientras nos decían que que se nos ha olvidado todo lo del COVID, porque han pasado 6 años, pero mientras se nos pedía que nos quedáramos en casa, se estaban realizando actos de corrupción, colocando a sobrinas y amigas, realizando orgías en numerosos puntos de la geografía española, aprovechando viajes institucionales, cobrando comisiones, vulnerando contratos. Por tanto, es una situación que nunca ha pasado en España, nunca, nunca. Hoy el CIS dice que el PSOE es la primera fuerza sacándole 8 puntos al Partido Popular. Evidentemente, la burbuja en la que vive el Partido Socialista y la burbuja en la que vive el presidente del gobierno, yo creo que no es la realidad de la calle. Yo creo no es la realidad de la calle, no lo creo yo, lo cree la calle, no hay una persona que hable bien de la situación que estamos viendo. Es que incluso los propios socialistas se avergüenzan de lo que está pasando, porque el Partido Socialista es un partido de Estado, o se presupone que es un partido de Estado, y es un partido que debe de existir,
Porque debe de haber un partido socialista, un socialismo, un progresismo de centro-izquierda, moderado. En España es necesario, pero evidentemente no este Partido Socialista, o no el Partido Socialista en el que ha convertido el presidente del gobierno, ¿no? Pedro Sánchez, ¿no? A su imagen y semejanza. Por eso, cuando hay alguna voz díscola, pues él intenta tapar, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la legislatura nacional está tocada de muerte, que es cuestión de tiempo, como mucho va a ser un año, estamos ya en julio. Si no se adelantan las elecciones, el próximo julio del año que viene serán las elecciones nacionales. Yo no sé si van a buscar la excusa de que no se han podido presentar los presupuestos, pero bueno, esa excusa la podían haber utilizado los 3 años anteriores, porque es la primera vez que en una legislatura no se aprueban unos presupuestos. Cuando uno no puede ni aprobar la senda de déficit, ni se atreve a presentar un presupuesto general a la Cámara porque sabe que va a perder la votación, ese gobierno es débil, y ese gobierno no lo está legislando para una mayoría, sino para su mayoría. Y por tanto, yo espero que sean cuanto antes, que se adelanten, si pueden ser, a final de este año, a la primavera, cuanto antes. Pero es evidente que la situación que estamos viviendo no es una situación normal, lo sabe todo el mundo, lo saben los socialistas, algunos lo reconocen, otros lo dicen con la boca pequeña, pero evidentemente el Partido Socialista ha degradado en estos momentos todas las instituciones, y el problema es que va a suponer que la situación actual pueda acabar con gran parte del poder territorial. Ya pasó en el 23 con muchas comunidades, pero puede pasar en las 2 que sigue gobernando, o en muchas ciudades, o en muchas capitales, o en diputaciones, donde realmente pues se ve como un problema, porque es un problema, porque en muchos sitios se sigue defendiendo esa gestión, se sigue defendiendo al presidente del gobierno, se sigue defendiendo la marca del Partido Socialista, y evidentemente pues es una marca que en estos momentos resta y que pesa en negativo. Nosotros lo decimos, lo han dicho esta semana en el Congreso, hay que continuar presentando esas medidas alternativas para cuando lleguemos al gobierno. Es cuestión de tiempo, porque Pedro Sánchez no va a volver a ser presidente del gobierno, es cuestión de tiempo, y lo que hay que hacer es presentar las alternativas para las soluciones en los problemas que tiene la ciudadanía, los problemas que tienen los autónomos, los problemas que tienen los jóvenes, el problema de acceso a la vivienda, seguir construyendo empleo de calidad, y seguir apostando porque haya unos servicios públicos dignos y unos servicios públicos a la altura de lo que se merece este país. Y en esa alternativa es en la que está trabajando el Partido Popular en todos los sitios, desde a nivel nacional, a nivel autonómico y en cada una de las ciudades, porque más pronto o más tarde, como máximo dentro de 12 meses, habrá un gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias. Si gestiones les teues finances a Caixa Laval, estàs col·laborant amb l'esport. Vemos la previsión del tiempo para mañana. Como pueden ver en nuestro mapa, tendremos intervalos nubosos durante todo el día en la provincia. En cuanto a las temperaturas, bajan un poquito, tendremos unas máximas de 33 grados y unas mínimas de 22 grados. Rápidamente vamos a ver la humedad que tendremos para mañana, que será de un 52%, con un viento de 13 km por hora y una racha de 19 km por hora. Ahora veremos la previsión del tiempo para los próximos 7 días. Hasta aquí ha llegado toda la información que teníamos preparada para hoy, pero antes de irnos les informamos de la farmacia de guardia que tendremos hoy en Valduso.
Es la de Joaquín Villar en la avenida Agricultor número 19. Como siempre, les invitamos a que continúen con nosotros y disfruten de nuestra programación. Ya saben ustedes que si desean ver nuestros reportajes, también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de televisión. Y ahora ya les emplazo a mañana a las 8:30, donde les ofreceremos la actualidad del día. Que pasen buena noche. Hasta mañana.